Bueno, hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a analizar las cuestiones teóricas fundamentales del análisis clustering o de conglomerados y vamos a empezar a explorar este análisis a partir de la técnica de conglomerados jerárquicos que nos permite el SPSS. Lo que tengo aquí delante es la misma base de datos que utilizamos en su momento para realizar la prueba del análisis factorial exploratorio. Si recordamos este, este modelo, el modelo factorial que probamos, pues era el que os voy a poner ahora mismo, era este, el modelo factorial, en el que la búsqueda de información tenía teóricamente 6 ítems, evaluación otros 6, procesamiento 3 y comunicación 4. Sin embargo, en el modelo desaparecieron, cuando hicimos el modelo final, el ítem 6, el ítem 8 y por último el ítem 19. Por lo tanto, nosotros hicimos un análisis factorial a partir de estos ítems. Lo que vamos a hacer ahora es extraer las puntuaciones factoriales de cada una de estas dimensiones y agrupar a los sujetos en función de esas puntuaciones factoriales para tratar de hacer una agrupación de sujetos en función de las distancias o lo diferentes que son esos sujetos en cuanto a sus puntuaciones en estas 4 dimensiones. Bien, por ello, para recordar el proceso del análisis factorial, lo que teníamos que hacer, tenemos que calcular las puntuaciones factoriales, entonces era ir a reducción de dimensiones, factor, introducir los ítems. Recordad que introducíamos todos menos el ítem 6, el 8 y el 19, que habían sido descartados en los pasos previos. Como método de extracción pedíamos ejes principales, 4 factores a extraer y con una rotación oblimin. Para pedir a SPSS que guarde las puntuaciones factoriales de los factores extraídos, tenemos que ir aquí a puntuaciones y activar la opción guardar como variables. El método que se utiliza generalmente es el método de regresión. Continuamos y aceptamos. Una vez que hace el modelo, por aquí tenemos el modelo, si os acordáis que había salido, y si vamos a la base de datos, observad que se han creado 4 nuevas variables, una por cada uno de los factores extraídos. Si recordáis el modelo extraído, vamos a verlo en el modo de matriz de patrón. El primer factor se refería a la búsqueda de información, aquí están los ítems primeros de búsqueda. El segundo factor era la comunicación, el tercero el procesamiento y el cuarto la evaluación de la información. Por aquí los tengo. Así que voy a ponerlo, búsqueda, comunicación, procesamiento y evaluación. Voy a llamarlos así para que nos acordemos. Búsqueda, evaluación, procesamiento, comunicación. Bien, una vez que tengo esto voy a borrar el título para que se vea eso. Ya tengo las puntuaciones factoriales, por lo tanto, de cada sujeto en cada una de las dimensiones. Para eliminar de aquí información innecesaria voy a eliminar ya todos los ítems que no me interesan para hacer el clustering. Lo que voy a hacer, por lo tanto, es tratar de agrupar a estos 212 sujetos en función de sus puntuaciones en búsqueda, evaluación, procesamiento y comunicación. Las técnicas de clustering en SPSS las tenemos en analizar, clasificar y aquí tenemos las 3 fundamentales que permite SPSS. Bieta, pico, medias y jerárquico. El primer clustering que vamos a ver es el jerárquico. ¿Por qué vamos a ver el jerárquico inicialmente? Pues porque esta técnica es de carácter más exploratorio y que me permite explorar a partir de un gráfico que se llama dendrograma qué número de dimensiones podría ser o qué número, perdón, de clústeres o de grupos podría ser el más adecuado. De manera que una vez que yo a partir de ese gráfico pueda determinar cuál es el número de clústeres más adecuado, que yo determine a partir de un clustering de K-medias que me permite establecer grupos más robustos y mejor repartidos, pues una agrupación con un número de clústeres concretos. Estas técnicas requieren, por cierto, que las variables sean de tipo cuantitativo o de tipo dicotómico. En este caso no se permiten variables de tipo categórico. Bien, vamos a abrir el clúster jerárquico y como veis,
Pues la ventana es bastante simple. En variables tenemos que añadir las variables con las que queremos que se hagan los clústeres. Son las 4 dimensiones que hemos calculado. Y luego fijaos que por aquí me dice si quiero visualizar estadísticos y gráficos, vamos a mantenerlo. Y de qué quiero agrupar, los casos o las variables. Esta propia técnica de clustering jerárquico me permite hacer una prueba para agrupar sujetos, serían los casos, o para agrupar las variables entre sí, para ver la distancia que hay entre variables. En este caso me interesa agrupar casos. En cuanto a estadísticos, por defecto viene el historial de conglomeración, vamos a dejarle ese. Y en clúster de pertenencia yo podría predeterminar qué número de clústeres quiero extraer o qué número de clústeres, qué soluciones quiero obtener en cuanto a número de clústeres. Por ahora no voy a plantear ninguna solución, ya que no sé cuál es el número de clústeres óptimo. Vamos a determinarlo en esta primera exploración. En gráficos, por defecto no viene seleccionado el dendrograma, yo tengo que seleccionarlo, no hace falta que toque más, le voy a dar a continuar. En método me aparecen aquí métodos de agrupación de clústeres, por defecto viene el enlace intragrupos. Yo os recomiendo seleccionar el método de guard porque me va a permitir hacer clústeres que son un poco más homogéneos entre sí y que están mucho mejor repartidos, es decir, que no me queda ningún clúster con muy poquitos sujetos o con demasiados sujetos, ¿no? Sino que el número de sujetos en los clústeres va a estar bien repartido. Y en cuanto a la medida a partir de la que generar los clustering, la que os recomiendo es si se trabaja con variables cuantitativas, como es el caso, la distancia euclidia al cuadrado, es decir, la distancia entre cada uno de los elementos, cada uno de los sujetos, visto en un diagrama de dispersión de n dimensiones, la distancia entre uno y otro elemento, ¿no? Esa sería la distancia euclidia y la ponemos al cuadrado porque para evitar que haya distancias negativas y positivas, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, le damos a continuar. En guardar podríamos pedirle que guardara una solución, es decir, que me guardara una variable nueva en SPSS con el clustering de pertenencia en función de estos clústeres jerárquicos. Por ahora no sé cuántos clústeres voy a extraer, así que lo dejo sin solución. Le doy a aceptar y por aquí me aparece la solución. Esta primera tabla que me aparece dice historial de conglomeración, simplemente me va dando información sobre cómo se han ido agrupando los sujetos en los clústeres. No tiene mayor interés. Aquí aparece un gráfico de el número de clústeres en cada uno de los casos, en cada uno de los sujetos. Recomendable, no, tampoco es un gráfico que tenga demasiada información ahora mismo que nos interese. Y el gráfico que me interesa ahora mismo es el dendrograma. Este gráfico tiene en filas cada uno de los sujetos y en columnas y perdón, y en el eje aquí horizontal la distancia entre cada una de las agrupaciones. Este gráfico yo le he copiado y le he pegado en un documento de Word. Aquí le vemos y vamos a analizarlo. Bien, si veis, cada una de estas filas es cada uno de los sujetos y si observamos estas líneas, lo que me están informando es los similares que son unos sujetos entre sí. Por ejemplo, este grupo de sujetos, voy a ponerlo más grande, este primer grupo de sujetos que veis que tiene un tronco común, que se distancia de estos otros, ¿verdad? Son sujetos que son muy similares entre sí en cuanto a sus puntuaciones en las 4 variables que hemos puesto como variables predictoras o variables explicativas, ¿no? Sin embargo, este grupo de variables se distancia un poquito más de todo este otro grupo. Si veis, aquí tenemos un grupo de clústeres que son estos y aquí tenemos otro grupo de clústeres que son todos estos y la distancia entre estos sujetos y estos sujetos que conforman dos clústeres que tienen esta distancia entre sí, esta distancia, pues, pues es esta, ¿ves? Este clúster se asemeja entre sí esta distancia y este clúster se distancia de este otro clúster en esta distancia. Sin embargo, si echamos un vistazo un poco más general, vamos a esta línea, este grupo de clustering, hasta aquí, hasta el caso 58, todos estos sujetos forman un grupo que se distancia toda esta distancia de este otro grupo de sujetos. Ahí lo vemos, ¿no? Por esta línea que les junta. Bien, si lo vemos un poquito más en grande, vamos a ver el gráfico completo, aquí hasta aquí, ahí está.
Aquí lo que observamos es que hay dos grandes clustering que si generáramos dos clustering, el primer grupo de clustering sería de aquí hasta aquí y el segundo grupo de aquí hasta abajo, ¿verdad? Estos serían todos los sujetos y se distanciarían todo esto bastante. Podríamos hacer tres clústeres seleccionando estos sujetos que van por esta línea, todos estos sujetos que van por esta otra, todos estos y todos los sujetos que van por esta otra. La distancia entre esos clústeres es pues todo esto, ¿no? Y luego la siguiente clasificación pues podría ser ya de 4 clústeres llegando a esta línea de distancia, pero bueno, parece que ya la distancia entre estos grupos de sujetos, si hago 4 clústeres, pues es un poquito menor, ¿no? Quizá tiene interés, dado que aquí hay una línea todavía que sube bastante, separar a este grupo de este y de este. Yo la solución que vería aquí más apropiada sería hacer un modelo de dos clústeres, este con este, tres clústeres, este y este, o ya cuatro clústeres, este grupito con, a ver que no le veo, cuatro clústeres sería este grupito, con todo este grupo, con todo este grupo. La solución de 5 clústeres, la distancia entre los objetos, entre 4 y 5 clústeres, prácticamente no es mucha diferencia. Por lo tanto, la solución idónea estaría entre 2 y 4 clústeres. Vamos a quedarnos con un modelo de 3 clústeres, por lo que he dicho ahora mismo. Bien, volvemos al SPSS, volvemos a pedir el análisis de clústeres jerárquicos y ahora yo sí que le pido que hagamos que el modelo haga una solución única con 3 clústeres y en gráficos, bueno, le podría especificar el número de clústeres, no me interesa, y en guardar le voy a decir que me guarde un modelo con 3 clústeres. Le doy aquí al 3, continúo y acepto. Aplica el modelo, aquí están los resultados, me aparece una nueva tabla que es el clúster de pertenencia de cada sujeto, nuevamente el dendrograma, que es el que hemos visto antes, y no me aparece mucha más información. Bien, una vez que tengo esto, me puedo ir al SPSS y ya tendría mis datos. Aquí les tengo. ¿Cómo analizo las puntuaciones en cada clúster? Pues eso lo tenemos que pedir, que no lo hemos pedido, aquí en estadísticos. No, perdonadme, lo teníamos en no, no lo tenemos, eso lo tenemos en Kmedias. Bueno, ahí hemos obtenido la solución. Una vez que tenemos la solución, yo podría utilizar estos datos del clúster de pertenencia para tratar de caracterizar a cada uno de los grupos en función de las puntuaciones. ¿Cómo puedo saber qué puntuaciones tiene cada grupo en estas variables? Pues oye, me puedo ir a estadísticos descriptivos frecuencias y pedirle que, perdón, no, vamos a ir primero a datos, selección, segmentar archivo, vamos a segmentar el archivo por el clustering, lo segmentamos ahí y ahora sí le pedimos los estadísticos descriptivos frecuencias por las variables de interés, le quito las tablas de frecuencias y le pido nada más, por ejemplo, la media y la desviación típica. Y si le doy a aceptar, ya vemos que en el clustering 1, las puntuaciones medias en búsqueda, evaluación, procesamiento y comunicación, todo puntuaciones negativas. Si se observa, voy a copiarlo en un Word para que se vea un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Bien, ahí tenemos las puntuaciones medias en el primer clúster, puntuaciones medias en el segundo clúster y puntuaciones medias en el tercer clúster. Lo que estamos observando es que, en base a esta clasificación que hemos hecho, si observáis, este primer grupo, el primer clúster tiene puntuaciones muy bajas en evaluación, menos 1,42. Recordad que cuando hacemos un análisis factorial y calculamos las puntuaciones factoriales, estas puntuaciones están en puntuaciones estandarizadas Z, por lo tanto una puntuación de menos 1,4 es una puntuación bastante grande ya. Y la media en comunicación, fijaos que es de menos 0,6, también es una puntuación bastante grande. Sin embargo, en búsqueda y en procesamiento son puntuaciones medias. Por lo tanto, en el primer clúster tenemos puntuaciones bajas, vamos a apuntarlo en amarillo,
puntuaciones bajas en comunicación y en evaluación, y puntuaciones medias, medias bajas en procesamiento y en búsqueda. El clúster 2 es un clúster de puntuaciones altas en todas las dimensiones, y el clúster 3 es un clúster de puntuaciones bajas en procesamiento y búsqueda y puntuaciones medias, medias alta en evaluación y media baja en comunicación, pero vamos, más o menos medias en comunicación y evaluación. De esta manera ya he caracterizado a los sujetos. Parece que la clasificación más adecuada es aquella en la que al clúster 1 le asigno los sujetos con puntuaciones más bajas en evaluación y en comunicación, al clúster 3 con puntuaciones más bajas en búsqueda y en procesamiento, y al clúster 4 a los sujetos con puntuaciones altas en todas las dimensiones. Una vez que he caracterizado esto, yo podría utilizar mi clustering para tratar de hacer otro tipo de hipótesis como caracterizar a los sujetos de cada clúster en cuanto a variables sociodemográficas o a otras variables que yo haya medido en mi base de datos para tratar de observar qué sujetos son, por ejemplo, qué características tienen los sujetos que han obtenido puntuaciones más altas en estas variables o qué características tienen los sujetos que han obtenido puntuaciones más bajas en evaluación y comunicación, y de esa manera poder establecer luego recomendaciones o sugerencias sobre acciones formativas que hacer sobre este tipo de sujetos y sobre este tipo de sujetos, ¿no? Bien, hasta aquí llega el clúster jerárquico.